tecnólogo que hayan aprobado el 75% de los créditos académicos del programa, incluyendo la etapa productiva para la respectiva inscripción. Entonces, digamos que pues en estos dos, digamos, en este decreto 1075 y en la resolución SENA 1016 de 2013, pues se fundamenta pues como ese requisito legal para habilitar a un aprendiz del nivel tecnólogo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar entonces de algo que son las definiciones, que es muy importante que ustedes las tengan presentes. ¿Cuáles son? Entonces, el aprendiz habilitado para presentar las pruebas ARTIT. Entonces, ¿qué se considera que un aprendiz sea habilitado para presentar las pruebas ARTIT? Entonces, ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, que cumpla el avance del 75% requerido en la fecha de corte que defina el SENA para poder realizar ese preregistro ante el IFEX, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver pues la diferencia entre lo que es un preregistro, lo que es un registro, lo que es una inscripción, para que de pronto lo tengan claro. Tenemos también entonces lo que es el aprendiz beneficiario del pago SENA. ¿Qué se considera que un aprendiz sea beneficiario del pago SENA? Entonces, el SENA solo ofrece este beneficio por única vez a cada aprendiz del nivel tecnólogo, ¿sí? Y en este caso, hay que hacer una claridad, que ahí pues les voy como dando cierta información, y es que en este año 2020, solo las fichas con terminación de vigencia 2020, el SENA va a cubrir el pago de inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay aprendices que ya cumplen con el 75%, pero esa ficha termina en el año 2021. Entonces, el SENA, por tema de presupuesto y demás, no va a cubrir este pago de inscripción para este año. Entonces, ¿qué va a pasar con esas fichas? Esas fichas deben esperar la primera convocatoria del año 2021, ¿sí? Entonces, para que lo tengan como presente. Otro que es el aprendiz habilitado, pero no beneficiario del pago SENA. Entonces, en ese caso, ¿entran cuáles? Entran estos del 2021. ¿Por qué? Porque ya cumplen con el requisito del 75%, pero por efectos de recursos económicos y de presupuesto de la nación, pues no pudieron ser beneficiados del pago. Adicionalmente, ¿quiénes son habilitados pero que no son beneficiarios del pago? Entonces, ahí están los aprendices que hayan sido beneficiarios del pago SENA en ocasiones anteriores y que no hayan acudido a la presentación de la prueba. Deberán realizar la inscripción y pago por su cuenta directamente ante el IFEX y podrán inscribirse en cualquiera de las convocatorias que realiza el IFEX. Pues, ¿qué pasa? Muchos aprendices en su momento hicieron la inscripción, eran beneficiarios del pago por parte del SENA y por alguna razón no asistieron a la prueba. Entonces, inmediatamente pierden el beneficio de que el SENA cubra ese pago de inscripción, ¿sí? Entonces, eso es bueno tenerlo claro porque pues ya se me han presentado varios casos de aprendices que me escriben que, ay, venga, por favor, habilíteme a las pruebas para que el SENA me pague. Entonces va uno y verifica la base de datos y resulta que ya tuvieron una inscripción en años anteriores y pues no aprovecharon este beneficio. Entonces, pues con el mayor de los lamentos se puede decir que no hay forma de agregarlo nuevamente a obtener este beneficio. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta también ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos conceptos de preregistro, registro e inscripción? Entonces, tenemos inicialmente lo que es el preregistro. ¿Qué se considera como preregistro? Entonces, quiere decir que el SENA reporta los aprendices habilitados al IFEX, ¿sí? Entonces, cuando se define una fecha, ahorita les voy a mostrar más o menos esas fechas que Dirección General dice, bueno, vamos a hacer un corte de una fecha y vamos a decir, bueno, quiénes del nivel tecnólogo cumplen ya con el 75% y quiénes de esos pues les vamos a pagar la inscripción y a quiénes no. Entonces, en ese preregistro, el SENA le reporta al IFES, le dice, mire, tenemos 1,000, 2,000, 3,000 aprendices que cumplen con el 75%, entonces
se hace un preregistro en la plataforma de ellos, que es Prisma, para que pues, sean habilitados ante el IFES. Esto no quiere decir que son inscripciones. A veces se confunde el término y los aprendices dicen, que cuando me inscribe el SENA. El SENA no los inscribe. El SENA simplemente hace un preregistro. ¿Para qué? Para que el IFEX los determine como aprendices SENA, ¿sí? Y no los catalogue como personas individuales, y cuando ellos hagan su inscripción, pues no les vaya a generar un recibo de pago. Entonces, ¿qué se considera esto? Entonces es simplemente eso, de que el IFES reconozca a nuestros aprendices como habilitados y que el SENA va a cubrir ese pago de inscripción. El registro, entonces el registro ya lo debe hacer cada aprendiz. ¿Se registra en dónde? En Prisma, que Prisma es el aplicativo del IFEX, ¿sí? Pero eso lo debe hacer cada aprendiz. Yo más adelantico les voy a mostrar cómo lo deben hacer, cuál es la debida forma de hacerlo, para que ustedes también tengan como esa orientación por si algún aprendiz pues les hace la consulta. Y hay otra que es la inscripción, que ya cuando hacen este registro y pueden acceder a Prisma, cuando ingresan con su usuario y su contraseña, entonces cada aprendiz selecciona la prueba que va a presentar. ¿Según qué? Según los calendarios del IFEX. Es muy importante tener en cuenta esos calendarios del IFEX, porque si nos pasamos de esa fecha, pues no le va a permitir hacer la inscripción, ¿sí? Yo ahorita pues les voy a mostrar por dónde pueden consultar estas fechas, que son fechas que solamente el IFES las estipula, no el SENA, ¿sí? Entonces, hay unas fechas de corte para ese preregistro. Entonces, el procedimiento y el calendario para las pruebas de arte y TEL lo establece el IFEX, no el SENA. Entonces, para que tengamos claridad nosotros como SENA, y asimismo también se lo hagamos ver a nuestros aprendices, porque pues tiende a que los aprendices cuando se presentan dificultades piensan que no, que es el SENA que de pronto no los quiere apoyar o no los quiere ayudar o no los quiere, sí, pero realmente quien establece todo este procedimiento y fechas de calendario es el IFEX, ¿sí? El SENA define acciones que respondan al procedimiento y al calendario definido por el IFES, ¿sí? Entonces nosotros desde los centros de formación ahorita vamos a ver como las responsabilidades que cada uno tiene para que esto se pueda dar de la mejor manera. Fecha de preregistro entre el IFE, entonces según el calendario hay unas fechas iniciales. Entonces de acuerdo a esas fechas, ahorita les muestro el calendario, que el SENA, pues digamos, hace como ese preregistro ante el IFES. Y el corte de la base de datos para este año, ¿cómo fue? La base definitiva para el primer semestre se descargó el 13 de febrero. Yo por lo general les envío 2 meses antes o un mes antes esta fecha de las coordinaciones académicas, para que ellos a su vez se las compartan a ustedes y tengan en cuenta estas fechas. Que estas fechas son muy importantes, ahorita les voy a decir por qué, para que cuando se reporten nuestros aprendices, pues se reporten de la mejor manera, ¿sí? Entonces, para el primer semestre fue el 13 de febrero el primer corte, y para el segundo semestre fue el 28 de julio, fue el corte pues que se hizo desde Dirección General, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del IFEX? Entonces, es quien define el calendario y las tarifas, ¿sí? Ante el IFEX. Habilita la plataforma para preregistro por las IES, que en este caso, pues nosotros como SENA, que preregistramos a nuestros aprendices, pero eso también lo hacen en Dirección General, eso no lo hacen los centros de formación. Hay un registro de inscripciones de los aprendices, entonces también habilita para que esta plataforma Prisma funcione, ¿sí? Pues la verdad es que de los 2 últimos años que he tenido yo este proceso, pues realmente siempre se han presentado inconvenientes con estas plataformas del IFES, y lo único que hay que hacer es pues como tener paciencia y saber cómo orientar a nuestros aprendices, y también fomentarles a ellos como la tranquilidad también, y que hagan las cosas bien hechas, con calma, ¿sí? Dentro de las fechas establecidas, para que no haya como ese proceso ahí como de despelote pues con todo.
¿Cuáles son las responsabilidades del SENA? Entonces, acatar el calendario y tarifas definidas por el IFEX. Pues esto es un contrato macro que hace el SENA y el IFEX, donde eso es una bolsa. Entonces dicen, bueno, para el primer semestre habilitamos una cifra, un ejemplo, 10.000 aprendices. Entonces, esos 10.000 aprendices se les va a pagar a 8.000, a los 2.000 se van a habilitar. Entonces, es como una bolsa que se define por contrato para que el SENA le pague pues al IFES ese costo de inscripción. ¿Qué más hace el SENA? Generar la base de datos del preregistro y realizar el preregistro ¿en dónde? En Prisma, ¿sí? Entonces, ¿qué lo hace quién? Pues lo hace Dirección General. Y pues nosotros básicamente lo que hacemos es un seguimiento. Ese seguimiento pues da a nuestros aprendices. Dirección General nos está reportando constantemente pues las inscripciones que van ya con éxito, como para nosotros tener ese control y pues estar ustedes como instructores también apoyando el tema de nuestros aprendices, como venga mijo, vea, pilas que se nos van a parar las fechas, mire que aquí no reporta que usted ha hecho una inscripción. Entonces la idea es que estar como muy pendientes de nuestros aprendices para que culminen su proceso y se puedan certificar rápidamente. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades de los centros de formación? Entonces, los aprendices, por parte de los aprendices es que esta es muy importante, compañeros instructores, que la tengamos muy en cuenta, y no solo para el tema del proceso ante el IFEX, sino durante todo el proceso formativo, y es que mantener actualizada la información. Entonces, ¿a qué se hace referencia? Al tipo y número de documento. Entonces, ustedes saben que los aprendices, pues, hay algunos que inician con tarjeta de identidad y luego cambian a cédula de ciudadanía. Entonces, lo importante es que hagan ese proceso, inmediatamente tengan el documento ya de la registraduría que avale de que ya hicieron ese cambio de tarjeta de identidad cédula, inmediatamente en administración educativa con nuestra coordinadora María Eugenia García, pues podamos hacer ese cambio de documento, ¿sí? Entonces, de tarjeta de identidad a cédula. Los nombres, en los nombres es muy importante que estén los nombres completos, eso lo hemos venido pues hablando en varias charlas de administración educativa, no solamente, como les digo, para el proceso de pruebas TIT, sino también para el proceso de certificación, porque una vez el aprendiz se va a certificar, pues yo valido con registraduría de que el nombre esté completo y esté bien registrado en Sofía Plus. Entonces, y lo mismo hace el IFEX. El IFEX hace un cruce de base de datos de toda la información que migró desde nuestro Sofía Plus, la compara con registraduría y pues va a ver si hay alguna inconsistencia o algún nombre que no esté bien escrito o el número de documento, inmediatamente lo va a rechazar y ese aprendiz no va a poder ser preregistrado, perdón. Entonces, tenerlo muy en cuenta. El email o los correos electrónicos, es muy importante que los aprendices registren 2 correos electrónicos. Entonces, registren el correo, pues lógicamente el de mi SENA, que ese por lo general siempre aparece en Sofía Plus, y un correo alterno personal, sea de Gmail, Hotmail o de cualquier otra marca, para que en caso de que el de mi SENA no les funcione o no puedan acceder, pues podamos tener un acceso o contacto en este otro correo electrónico. Los teléfonos también son muy importantes, a veces necesitamos ubicar a algún aprendiz, se fueron para etapa práctica, perdimos contacto, entonces es muy importante como enfocar mucho en nuestros aprendices de que todos sus datos personales pues estén actualizados en Sofía Plus. Y el lugar de residencia también es muy importante porque hay aprendices nuestros que en su momento se fueron para el exterior. Entonces, si yo me fui a vivir a España, pero yo nunca cambié mi lugar de residencia y seguí viviendo en Cali, pues todo lo que yo haga con el IFES va a quedar como si yo viviera en Cali. Entonces, ¿por qué? Porque hay una convocatoria en el exterior, una sola convocatoria que hace el IFEX en el exterior. Entonces es importante que si yo tengo mi lugar de residencia para donde me fui a vivir, en este caso en España, entonces el IFES o el SENA también me va a habilitar para que yo presente esa prueba en España
y no tenga que, pues, lógicamente viajar a Colombia solamente a presentar una prueba con el IFEX, ¿sí? Entonces, ese lugar de residencia siempre debe mantener actualizado, sea que me cambié aquí mismo en Colombia o sea que me fui para el exterior. Entonces, es importante mantener esta información. Los instructores y aprendices. Acá es muy importante esta otra parte. Miren, el registro oportuno de juicio evaluativos. No quiere decir que es que yo voy a evaluar y voy a evaluar así rapidito al aprendiz porque ay, se me va a quedar por fuera las pruebas de IT. No, de eso no se trata. Se trata de que si a la fecha de corte de la base de datos, pues los aprendices realmente ya están cumpliendo con ese 75%, pues lo ideal es que ustedes como instructores tengan pues todos los juicios evaluativos al día, con el fin de que cuando se genere la base de datos por parte de Dirección General, pues los aprendices no se vayan a quedar sin ser habilitados. Ya tenemos varios casos de aprendices que estaban al día y por alguna razón no se les registró los juicios evaluativos, entonces van a tener que esperar al próximo año o pagar la prueba por sus propios medios este año para poder presentarla y que no se les atrase pues todo el proceso de certificación. Entonces es muy importante que ustedes y obviamente los aprendices también estén muy pendientes de su proceso de evaluación de juicios evaluativos. Hay un tema de vencimiento de términos, realizar el debido proceso según reglamento del aprendiz, pues tenemos casos de aprendices por ahí del 2015, 2016, que nunca presentaron la prueba y vienen ahora, bueno, que yo quiero presentar mis pruebas de IT, quiero cumplir con ese requisito. Entonces es importante hacer como un barrido también de ese vencimiento de términos en estos momentos, pues yo creo que es conocimiento de todos de que se está haciendo una depuración a nivel del centro con varios aprendices que estaban en represamiento, ¿sí? Que estaban ahí en formación, otros que estaban pues próximos a cancelación, otros estaban con retiro voluntario, otros estaban aplazados. Entonces todo este tema pues se trata de una depuración que debemos hacer para poder que nuestra base de datos pues esté limpia y que cada año, digamos, pues sea con los aprendices actuales de la vigencia y no pues se nos estén acumulando más y más de otras vigencias. El registro de inscripción con la información reportada por el SENA. Entonces, los aprendices pues tienen también la obligación de que, pues ya lo dijimos, de registrarse e inscribirse en ¿dónde? En Prisma, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien, compañeros, que alguien de pronto me confirme si están escuchando. Sí, claro, perfecto. Sí, perfecto, bueno. Sí. Listo, perfecto, gracias. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué posteriormente a eso? Bueno, el alistamiento de la base de datos de esa convocatoria, en este caso vamos a hablar del segundo semestre, ahorita les voy a hablar un poco de la primera y la segunda para que tengamos claridad porque en este año, como ha sido un tema particular pues, por todo el tema del COVID, sabemos que ha sido un poco complejo todo y se nos han unido, digamos, entre comillas, se nos han unido las dos convocatorias, tanto la del primer semestre como la del segundo, pero sí hay ciertas diferencias que se las quiero pues como aclarar ahora para que ustedes también puedan transmitirle esto a los aprendices. Entonces, en este alistamiento, lo que fue para el segundo semestre, el plazo pues, de actualización de datos por parte de los aprendices era hasta el 27 de julio. ¿Sí? Recuerdan que en la fecha anterior que les mostré, hasta el 28 de julio se generaba ¿qué? La base de datos en Dirección General. Entonces, vuelvo y les recalco mucho esto porque esto es muy importante que lo mantengan presente, no solamente para pruebas TIT, como se los digo, sino también para todos los procesos que un aprendiz puede hacer en su proceso formativo, valga la redundancia. Entonces, es importante que se mantenga actualizado todo esto. Tipo, número de documento, nombres completos, ¿sí? Datos de contacto, lugar de residencia, en fin. Bueno, esa parte creo que ya la hablamos, pero quería pues como reforzarlo un poquito acá.
para las próximas convocatorias, porque esta parte ya pasó, ¿sí? Era hasta el 27 de julio, o sea que lo que quedó hasta el 27 de julio, eso fue. Bueno, PQRs ante el IFEX, mire, entonces hay una cosa que nuestros aprendices pues me escriben eso, mejor dicho, me llenan ese correo de solicitudes y requerimientos acerca pues de que el aplicativo del IFEX falla, ¿sí? De que falló Prisma, de que falló en este caso el Sumadi, que es un aplicativo nuevo que se está utilizando hoy en día para todo el tema de las pruebas en línea, que no han podido hacer el registro, en fin, N consultas como referentes a estas. Ahí hay que darle claridad a los aprendices de que todos estos aplicativos son netamente de quién, del IFEX, y son responsabilidad del IFEX. Nosotros no tenemos acceso a los aplicativos del IFEX. El único que tiene acceso en estos momentos, tiene un usuario y contraseña, es Dirección General, pero es para efectos pues como algunas consultas o algo que se puedan hacer ante ellos, y ellos puedan pues como de pronto resolver de primera mano, pero realmente nosotros desde el SENA no podemos hacer nada. ¿Por qué? El año pasado resulta que Dirección General, como anteriormente se tenían que preregistrar los aprendices por registro calificado de los programas de formación, entonces vieron que para Dirección General pues le iba a quedar imposible preregistrar a todos los aprendices que tenían para una convocatoria. Entonces, ¿qué hicieron? Le digamos como que le pasaron a los centros de formación unos usuarios y contraseñas para que pudieran administrar todo el tema de Prisma por registro calificado, pero eso fue un dolor de cabeza porque en algunos centros de formación le cambiaban el estado a los aprendices. Entonces, ahí es donde penamos unos por otros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Llegaba y había un aprendiz habilitado, pero ese aprendiz habilitado tenía que pagar su inscripción ante el IFEX. ¿Y qué hacían en los centros de formación? Ah, no, pues cogamos este aprendiz habilitado y cambiémosle el estado para que el SENA cubra el pago de la inscripción. Entonces, pues ustedes se imaginarán pues lo delicado de esto, porque pues estamos hablando de recursos del Estado y como eso es un contrato macro que se hace, y si son 10.000 aprendices, pues son 10.000 aprendices, no se pueden aumentar 10.001, 10.002, ¿sí? Ni tampoco quitar, ¿sí? Ya los que son, se tiene un cupo de 10.000 que son los habilitados, pero si presentaron 8.000 en la inscripción debidamente, entonces el SENA va a pagar 8.000 inscripciones, ¿sí? No va a pagar una ni una menos, pero no se pueden adicionar aprendices. Entonces, en este caso es muy importante manifestarle a los aprendices que hay unos canales de contacto que tiene el IFEX. Entonces, tenemos la página web del IFEX, tenemos pues en tiempos de respuesta a las preguntas, respuestas inmediatas, que ellos tienen inclusive como un chatbot que es parecido al que implementaron pues con Sofía Plus, donde pueden consultarle pues alguna pregunta o duda. Tienen sistema pues de preguntas frecuentes, tienen chat, tienen sistema de atención electrónica por correo electrónico, ¿sí? Tienen PQR. Entonces, la idea es que darle a conocer a ellos. Yo por lo general cuando yo no les puedo, digamos, dar solución al aprendiz, entonces lo que hago es enviarles el correo con los medios de contacto del IFEX para que ellos mismos coloquen una PQR o escriban al IFEX y pues el IFEX les brinde una solución, ¿sí? Hay que decirle también a los aprendices que solamente lo hagan una sola vez. Tenemos aprendices que han creado 10 y 20 PQRs que porque no le contestan rápido. Pues ustedes se imaginarán que el IFEX no solamente atiende al SENA, sino que atiende al resto de instituciones, y si estamos hablando de que en el SENA son más de 10.000 aprendices, pues si todos los 5.000, 8.000 hicieran una PQR, pues ya se imaginarán cuándo van a responder todo eso. Entonces, la idea es eso, decirle al aprendiz que si ya tiene un número erradicado, que guarde ese número erradicado y espere la respuesta por parte del IFEX, ¿sí? No nos podemos dejar desesperar. Yo sé que pues lógicamente ellos se azaran y todo porque quieren cumplir su requisito,
pero hay que como que enfocarlos y pues, apoyarlos y como generarles como esa calma a ellos para que pues no hagan esto ante el IFES, porque también los van a saturar a ellos. Entonces es importante esto. Entonces, como los venía diciendo, hay una convocatoria, hay 2 convocatorias para aplicación en el territorio nacional, ¿sí? Inicialmente estas eran las fechas, ¿sí? Cuando estábamos en tiempos normales, cuando no había entrado el COVID, el primer semestre el examen se iba a presentar el 7 de junio y en el segundo semestre se iba a presentar el 18 de octubre. Entonces, estas fechas ya cambiaron para que no las vayan de pronto a tomar nota, sino que pues quería como de todas maneras mostrarles de que pues todo el calendario del IFES y a raíz del COVID pues esto ha cambiado. También hay una única aplicación o una única convocatoria anual para el exterior, como se lo mencionaba ahora, y inicialmente estaba para esta fecha del 1 al 27 de octubre, que pues, a raíz también del COVID también obviamente cambiaron, porque ustedes ya se imaginarán de que pues no es los mismos protocolos aquí en Colombia que en España, que en Francia o que en Estados Unidos, ¿sí? Entonces los protocolos son muy distintos en cada país y pues eso dificultó de que se hiciera en estas fechas. Entonces hay unas nuevas fechas para ello que las pueden consultar en la página del IFES, ahorita se las voy a mostrar para que ustedes también las tengan presente. Entonces vamos a hablar como de esa base de datos general de aprendices. Yo esta base de datos ahorita se las voy a compartir, ahorita les voy a dar el enlace para que ustedes puedan acceder, ahorita se las copio ahí en el chat, porque es importante que ustedes la tengan a primera mano, que ustedes puedan consultar su ficha por programa, por aprendiz, ¿sí? Y sepan cuál es la observación de cada aprendiz. Entonces, miren, tenemos una base de datos en estos momentos de 1.267 aprendices, ¿sí? Esto es SENACLEM, ¿sí? Estamos hablando de SENACLEM, no más. Aquí no incluí nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Para el primer semestre teníamos 466 aprendices habilitados. De esos 466 aprendices, 65 solamente ya pudieron presentar la prueba. La presentaron el 1 de agosto. Estos aprendices la lograron presentar de manera virtual. Lograron pues hacer la hazaña, porque no sé cómo pudieron hacerlo, porque eso es que fue un caos la presentación de esa prueba ese día, porque los aplicativos se cayeron y eso todo el mundo se volvió loco. Eso era un sábado, si no estoy mal, pues yo el mismo sábado, entre sábado y domingo y lunes, recibí por ahí 100 correos de nuestros aprendices, que no me funciona, que esto, que lo otro. Entonces, cuando se les envió con anterioridad las instrucciones y se les dijo, miren, si algo pasa con los aplicativos, inmediatamente coloquen un correo electrónico al IFES, a este correo, notificando de que no pudieron presentar la prueba, que tuvieron dificultades, anexen como las capturas de pantalla de esos problemas para que el IFES pues determine qué va a hacer con ustedes. Sí, porque es que del SENA no podemos hacer nada, yo no puedo resolverles. Ellos me pueden escribir y yo, claro, con mucho gusto, yo les recibo la solicitud, pero yo no puedo ingresar a ningún aplicativo del IFES y decir, venga, yo corrijo esta parte del código o algo, o venga, le genero una nueva prueba. Eso no lo puedo hacer yo. Entonces, esa fue como una dificultad que se tuvo para esa primera convocatoria. Y entonces solamente 65 aprendices de 466 pudieron presentar la prueba. Ahorita vamos a ver las nuevas fechas y qué ha pasado con estos otros. Ahora bien, es importante también aclararle a todos que cómo se manejó este año. Este año el IFES dijo, miren, ¿qué aprendices tienen toda la posibilidad de hacer la presentación de la prueba virtual, hacerla en casa? ¿Por qué? Porque tienen en su computador, tienen las especificaciones técnicas, tienen internet y bueno, tienen todas las condiciones óptimas para hacerlo desde casa. Entonces, el aprendiz debía responder sí o no a unas ciertas preguntas que le hacía el IFES a través del formulario,
y si el IFEX validaba de que esas respuestas pues, coincidían con los requisitos mínimos, entonces los habilitaba para que ellos presentaran la prueba en casa, o la otra opción, ¿cuál era? De que el IFEX dispusiera un sitio físico donde presentar la prueba, o sea, la iban a hacer pero también de manera virtual, pero la iban a hacer en un sitio, ¿sí? que disponía el IFEX. Entonces, algunos de ellos no la pudieron presentar el 1 de agosto virtual, entonces le reprogramó la presentación. Ahorita les voy a mostrar más acerca de estas fechas. Y los del sitio, pues no la pudieron presentar ni el 1 ni el 2 de agosto como estaba dispuesto según calendario, porque también por directrices del gobierno nacional y a raíz pues, de todo el COVID dijeron no, se suspende esa presentación de prueba, digamos en sitio, y se reprograma esa fecha. Entonces, a la fecha no tenemos todavía claridad de cuál va a ser. Entonces, ¿qué tienen que hacer los aprendices? Estar muy pendientes del correo electrónico, del calendario IFEX, de la citación, ¿sí? Para ver cuándo el IFEX va a reprogramar esa prueba en sitio, ¿sí? Entonces, bueno, mire, teníamos eso. Del segundo semestre, 386 aprendices que fueron habilitados con pago SENA. Con pago SENA, o sea que el SENA va a pagar la inscripción, ¿sí? Tenemos un total de no habilitados, 176 aprendices que no cumplieron con ese 75%. ¿Por qué? Porque no se evaluaron a tiempo o porque realmente el aprendiz no cumplía todavía con ese 75%. Ya habría que revisar caso por caso a ver qué fue lo que sucedió con esos 176 aprendices, si fue que no se les evaluó en el momento o realmente pues no llevaban ese 75%, ¿sí? Otros que tienen habilitados sin pago SENA, que son 96. Estos 96 son los que les mencioné al principio, que su ficha finaliza en el año 2021. Entonces, el SENA, por tema de recursos y de presupuesto, dijo no, a estos 96 aprendices que termina su ficha en el 2021, no los voy a habilitar, o sea, los voy a habilitar, ¿por qué? Porque ya cumplen el 75%, pero no les voy a pagar la inscripción sino hasta el primer semestre del año 2021, ¿sí? Entonces, para que quede claro. Y tenemos 143 aprendices para depuración. ¿Cómo así que para depuración? Ahora más adelante les voy a hablar de eso, porque son aprendices que se inscribieron a una vigencia anterior y no asistieron a la prueba. Hay otros que sí asistieron, que son 19 nomás que presentaron la prueba, pero como son vigencias anteriores, pues habría que revisar caso por caso de estos 19, cómo los depuramos y cómo cumplen ese requisito en Sofía Plus para pues poder pues que cumplan ese proceso y sacarlos de la base de datos. Entonces, esto es como el panorama general. Yo se los quise colocar en toda una sola base de datos para que no tengamos como esa confusión de que venga, ¿cuáles son los del primer semestre? ¿Cuáles son los del segundo? No. Ahorita les voy a mostrar la base de datos. Se las enseño a manejar, que es muy sencillo. Inclusive los aprendices también pueden acceder a ella para que cada persona pueda hacer su respectiva consulta. ¿Listo? Entonces, esta es la base de datos. Vámonos allá. Ya se la voy a copiar acá en el chat de una vez para que ustedes la tengan. Inclusive esta de todas maneras, esta presentación se las voy a compartir. Bueno, espérenme un momento, veo 3 preguntitas, me voy a adelantar a estas 3 preguntitas. Me dice Alfredo Vargas por el chat, buenas tardes David, ¿cuál es el proceso para el cambio de tarjeta de identidad cédula? Bueno, Alfredo, nuestra coordinadora María Eugenia García de Administración Educativa tiene el rol de agente GAE, quien es la encargada de hacer este tipo de cambios en plataforma de datos personales de los aprendices. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Decirle al aprendiz que nos envíe una copia de su documento vigente
se la envía a María Eugenia el correo electrónico solicitando el cambio de tarjeta de identidad a cédula, ¿sí? Ese es el procedimiento. No sé si quede claro, Alfredo. Sí, David, ya, copiado, muchas gracias. Eso mismo lo voy a informar entonces a varios aprendices que tengo con ese problema. Vale, perfecto. Bueno, nuestra compañera Lady tenía una preguntita por ahí. Sí, señor. Hola, David. Buenas tardes. Buenas tardes. David, si un aprendiz, digamos que se adelantó y pagó las pruebas, ¿tiene derecho a que el SENA le reembolse el dinero de lo que pagó? Bueno, muy buena pregunta, compañera. Si es del caso que ya conozco, que lo que pasa es lo siguiente, esa aprendiz no estaba habilitada en su momento o no estaba habilitada para la primera convocatoria del año. Sí. Ella pagó, o sea que ese pago de inscripción es válido, o sea que ella ya no hay forma de desembolsarle ese dinero, ¿sí? No sé si me explico. A ver, si esa aprendiz hubiera estado habilitada por el SENA en el primer semestre y el SENA fuera a cubrir su inscripción, o sea, si le fuera a pagar su inscripción, en ese caso sí se le hace devolución, o no se le hace, no, tiene que hacer la solicitud y se estudia en dirección general todo el proceso para ver cómo se hace el proceso de devolución, ¿sí? Porque el pago ella lo realizó ante quién, ante el IFES y no al SENA, ¿sí? Pero si es del caso que conozco, esa aprendiz no estaba habilitada para el primer semestre y ella sí pagó y se inscribió. Entonces, digamos que esa inscripción es válida y el IFES ni el SENA pues les va a devolver el dinero porque se le dijo en su momento, usted no está habilitado, ¿sí? No sé si quede claro, Lady. Sí, David, gracias. Vale. Y Dolly González Bolaños, por ahí tenía una preguntita, ya le doy el paso a otros compañeros. Hola, muy buena tarde para todos. Hola, no, David, más que una pregunta, es como una sugerencia, no sé si lo hacen o no. Por lo menos para las fichas que terminan etapa lectiva para diciembre, si se le puede brindar como este tipo de charla a ellos, pues uno para concientizarlos como la importancia de estas pruebas, de la presentación de esas pruebas TIT, y lo otro, para que ellos tengan como conocimiento también, pues usted nos está pues dando como la información, pero pues yo pienso que usted es como la persona más idónea para entregar ese tipo de información. Sí. Y de pronto si ellos tienen algunas inquietudes. Perfecto, pues, de acuerdo, compañera, ¿no? Sí. Todas las propuestas son válidas y claro que sí, o sea, si tenemos que hacer otras charlas de esta manera y si aquí a diciembre ya nos han habilitado la presencialidad y se puede hacer presencial, claro que sí, lo podemos hacer de cualquier forma. Por ejemplo, podemos reunir dos fichas, una que es de la instructora Angélica y otra que es yo lidero, que son de gestión empresarial, que terminan en diciembre. Podemos hacer esas dos juntas para que ellos tengan ese tipo de información. Ya nos ponemos, yo te escribo por el interno y nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Si quieren, también lo podemos todo canalizado con la coordinación académica. Ustedes claro, le dicen, mira, vamos a hacer esto, tal cosa, vamos a tener tanta ficha, tal día, y no hay ningún problema. O sea, lo podemos hacer esta misma semana, la otra, o en un mes, 2 meses, no hay problema. Cuando ustedes me digan, lo programamos. Bueno, y había unos compañeros que están levantando la mano, Fernando León López. Compañero, cuéntemelo todo. Sí, señor. Buena tarde, David. Mira, era muy parecido a lo de Dolly. Yo tengo una ficha que termina en diciembre, pero ellos obviamente van a la etapa práctica, o sea, se graduarían en junio, julio de 2021. O sea que ellos quedarían, la ficha mía quedaría para el primer semestre del 2021. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Sí, entonces, antes a de ellos la sensibilización. Sí, no, antes de que estas fichas, como lo decía la compañera Dolly, es válido. O sea, si ustedes identifican una ficha que va a salir a etapa práctica, la idea es no soltarlos. Entonces, antes de eso, hacemos la sensibilización y la charla. No hay ningún problema. Cuenta con eso. Ustedes me dicen a través de la comunicación.
Listo, programamos con la jefe Caroline el espacio y que de pronto fuera por cortes. Se puede validar cuáles son los que van a salir, digamos que hasta diciembre, para poder, digamos, hacerles esa otra sensibilización. Porque sí hay algunos aprendices, particularmente de mi ficha, que ya me preguntaron frente al tema. Y yo les dije, venga, no voy a averiguar porque no conozco bien cómo es la mecánica de las pruebas saber TIT. Entonces, qué bueno que tú puedas hacer el respaldo en esa parte. Vale, perfecto, claro que sí, con mucho gusto, compañero. compañero. Y David, le pido un favor, a mí me sucede, no sé si a los otros compañeros, del chat de la reunión del canal no me quedó disponible, dice que solamente para los miembros del equipo. Entonces, pues el link que mandó y las bases de datos y el listado de asistencia, pues no me llega por acá. Entonces, por favor, si de pronto me lo puede generar por otro espacio, porque en este momento, a pesar de que tengo conexión con ustedes, pues no puedo ni diligenciar el formulario ni validarlo del link. Muchas gracias. Claro. Bueno, perfecto, listo, compañero. De pronto algún compañero que lo tenga, al compañero Fernando en chat o alguna cosa que le pueda compartir, por favor, el enlace. De todas maneras, la presentación la voy a compartir a los coordinadores y los coordinadores, pues, a su vez, se la enviarían a ustedes. Vale. Vamos a atender las dos próximas, que son la del compañero Rafael y Jaime, y continuamos para que sigamos avanzando. ¿Listo? Entonces, por favor, Rafael, creo que la tenía primero. Yo, la estoy pidiendo hace rato. Sí, señor, es que como yo estoy en modo presentación, no veo quién me levanta la mano. Bueno, David, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Te hago una consultica. Claro, la ficha que yo lidero, o una de las que lidero, termina su fase práctica en la última semana de febrero. Sí. Pero esta es de las fichas que a raíz de lo de la contingencia esta, pues, no se ha podido completar la evaluación del 75% de los resultados de aprendizaje. Con estas fichas, inclusive con la compañera también de PEM, ellos deben venir por lo menos un mes que yo solicite hacer fase electiva para poder evaluar en presencia, porque yo soy práctico. Eso quiere decir que este grupo, así salga el 28 de febrero del año entrante de la fase práctica, debe sumar un mes más en fase electiva. Sí. ¿Qué se ha pensado con estos grupos, David, a los cuales el 75% no fue ninguno de las argumentaciones que diste, sino que fue el problema de la contingencia del COVID, por lo cual no se puede evaluar? Entonces, en este caso de esta ficha, y debe estar la compañera Carolina pendiente de esta información, ellos ¿qué alternativa tienen? ¿Deben de esperar? ¿El SINA les va a cubrir el costo, pues, de la prueba? Etcétera, etcétera. Gracias, David, por el espacio. Sí. Muy amable. Bueno, Rafael, si bien entiendo, esta ficha termina 2021, ¿sí? ¿Es correcto? Correcto. En Sofía Plus, si termina 2021, su etapa práctica, bien sea 30 de enero, bien sea 1 de febrero, bien sea por estos días, va a quedar para la primera convocatoria del próximo año. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, o sea que claro, en Sofía Plus. Lo siguiente, a nosotros, a estas fichas, nos están diciendo, mire, usted esta ficha, y está ahí Carito, ya me informa que está pendiente de lo que la respuesta que vas a dar. Estas fichas se les autorizó irse a práctica a partir del 28 de agosto. En el aplicativo Sofía Plus ya aparecen como fase práctica. Listo, ya se van a ir a la práctica, van a volver en 6 meses, que sería finales de febrero. Pero ¿qué va a pasar? De acuerdo a si está ahí Andrés y el coordinador me apoyan en esto, de acuerdo a un decreto, se podía autorizar irse para práctica, pero ellos deben venir al CLEM a hacer una fase selectiva para poder evaluar y hacer unas prácticas de estas fichas que son prácticas en su gran contenido. Pero ¿qué pasa, David?
Sí. Sea cuando se tome el mes que yo, como líder, solicité para esa ficha en su fase práctica electiva, ¿cierto? Ellos van a terminar a más tardar, o sea, ellos deben terminar más o menos a finales de marzo. Llámese que ese mes de fase electiva se haga en el transcurso de los 6 meses que van a hacer práctica, o ya sea que vengan de práctica y hagan una fase electiva. Es decir, vamos a contar 7 meses a partir de finales de agosto, es decir, estamos hablando de marzo 31. Y en marzo 31 podríamos decir que ellos quedan evaluados en fase electiva y quedan evaluados en fase práctica. En este caso, ¿qué va a pasar con ellos? Porque la condición no es falencia, digámoslo así, entre paréntesis, por parte de los líderes, ni de los instructores, ni del coordinador, ni de David, ni de la administración educativa. No, fue una situación que nos obligó porque nosotros somos prácticos, todos los que somos tecnólogos de producción agrícola y los PEM, que son los tecnólogos de producción de especies menores, obliga a tener gran cantidad de horas prácticas, lo cual no nos ha permitido evaluar los resultados de aprendizaje. Es decir, estos muchachos estarían a partir terminarían el 30 de marzo, fase electiva y práctica. En ese caso, ¿qué pasaría, David? Bueno, ahorita la revisamos, la ficha, con la base de datos revisamos esa ficha, hacemos el ejemplo de una vez, miramos en qué condiciones está, y de igual forma, ¿qué sería? En el tema de pruebas TIT no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque más o menos a principios o a mediados de febrero del próximo año, Dirección General vuelve y hace un corte de base de datos y dice, bueno, mire, estos son los habilitados para presentar pruebas TIT. Entonces, yo creo que a esa fecha ya estos aprendices o cumplen o cumplen con 75. Tampoco entra, David. Creo que el mensaje no me lo has entendido. No porque si tú dices que a marzo... Porque si me haces el corte a febrero, yo no he evaluado la electiva. O sea que no cumplo con el 75. Eso es lo que te quiere decir. Si usted me hace en corte en febrero, pues no va a entrar mi ficha ni la de Caro, porque no hemos evaluado mucho resultado de la fase electiva. Luego no entro en un criterio del 75%. Entonces me salgo de ese rango, pero te hacía la pregunta. En este caso, ¿cuándo sería el siguiente corte? Bueno, no. Ok. En ese caso, entonces, como es con una circular, me decías, o una resolución o algo, un decreto. Sí, Andrés ahí me apoya. Entonces nos valemos de esa y yo hago la consulta directamente a Dirección General a ver qué vamos a hacer con ese caso de esas fichas para que pues, nos las incluyan en el proceso. ¿Sí? Okay, hay que esperar. Vale. Y bueno, por último, entonces tenemos a Jaime Luis, por favor. Gracias. Gracias, David. Pues va por el mismo sentido de la pregunta de Rafael. Sí. En el caso también de mi ficha tiene fecha de terminación de electiva en octubre. Sí. Pues todo este año las competencias pues de pecuaria y agrícola no se han podido evaluar, no se van a evaluar hasta que no se dé el componente práctico. Se había planificado que si ingresábamos en agosto, pues sí, se nos ampliaba 2 meses, o sea, íbamos a trabajar 2 meses más para completar esa parte de que le estoy diciendo, de la parte práctica. Pero sí, quedamos lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esa ficha? Porque los instructores de pecuaria ni de los agrícolas vamos a hablar porque no cumplimos todavía con la... Entonces, no sé si esa ficha tendrá... No, esos casos particulares, listo, canalicémoslo a través de la coordinación, me envían esa novedad que tenemos y yo entonces ya me reúno con coordinador de formación y escalamos la solicitud a Dirección General para que nos incluyan de pronto este listado de estos aprendices para la primera convocatoria del año. Sí, pienso yo que se puede hacer, pero entonces sí identificarlos cuanto antes para enviar con tiempo toda la solicitud. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, aquí en el chat les compartí el enlace de la base de datos. Es una herramienta pues que he desarrollado, que la voy a mostrar acá. ¿Con qué fin? Pues de que la información, o sea, haciendo valer todo el tema de
¿cómo se dice?, de transparencia de datos, de que todos tengan acceso a la información y no sea yo que es que solamente la tiene David o solamente la tiene en dirección general. Entonces, tenemos 3 hojitas. En la primera hoja es de carácter informativo. Yo tengo acá todo filtrado. Entonces, tenemos 1.267 aprendices, que fueron los que les mencioné. Son 214 fichas. Aquí yo puedo seleccionar en el listado por convocatoria. Entonces, miren, aquí dice base de datos de depuración, que fue la que les expliqué ahora. Esta base de datos de depuración es todo lo que hay represado. Entonces, si yo escojo solamente ese ítem, me van a aparecer que son 143 aprendices, 93 fichas. Yo puedo identificar por programa de formación, puedo identificar qué fichas son. Entonces, mire, la administración de empresas agropecuarias tendría estas 4 fichas, ¿sí? O de administración empresarial, una sola ficha. Entonces, yo puedo identificar, ¿sí?, de esta base de datos de depuración, que son de vigencias anteriores, cuáles son los aprendices que están en esa base de datos de depuración. Ahora bien, yo puedo consultar por ficha, ¿sí? Entonces, puedo filtrarla o puedo escribir la ficha aquí, la 167, no sé, me ocurre una por aquí, entonces digamos que fuera esta la ficha. Entonces, esa ficha es de gestión empresarial y dice que hay solamente 2 aprendices en esa ficha, ¿sí? Este es como de carácter informativo. También lo puedo escoger por programa. Que es que yo quiero ver de gestión empresarial qué hay. Entonces, puedo mirar de gestión empresarial, dice que hay ¿cuántas fichas? 28 fichas, 60 aprendices, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo identificar qué está en esa base de datos, ¿sí? También puedo hacerlo, ¿por qué? Por los que están habilitados, los que están inscritos en la primera convocatoria, los que están inscritos en la convocatoria y no habilitados, ¿sí? Ahora bien, por convocatoria, el primer semestre, ok, quiere decir que de esos 65 aprendices que yo les mencioné al principio, de que lograron presentar la prueba el 1 de agosto, ¿sí? Entonces tenemos 24 fichas. Aquí pueden identificar cuáles son las fichas de cada programa, ¿sí? Entonces, eso es como de carácter informativo. Que es que yo quiero saber los del segundo semestre. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en el caso de los compañeros de 2021, podemos identificar acá, segundo semestre 2021 que les puse yo. Entonces, miren, solamente me aparecen estos 2 programas, gestión bancaria de entidades financieras y gestión de negocios, que son 5 fichas, 96 aprendices, que se identificaron que terminaban, ¿cuándo? Terminan el año 2021, o sea, su vigencia terminaba el 2021, pero ya cumplían con el 75%. Entonces, el SENA, ¿qué hizo? Los habilitó, pero no les va a pagar la inscripción en este semestre. Quedan para 2021. O yo puedo escoger, listo, escojamos los que están en el segundo semestre solamente. Entonces, ahí yo puedo identificar que son 386 aprendices, 129 fichas. Puedo identificar por programa, ¿sí? También. Ahora bien, yo puedo, si yo soy líder de 2 fichas, yo puedo escoger las 2 fichas. Miren, puedo escoger esta, la 30601, y puedo escoger la otra ficha. Que es que la otra ficha mía es esta, la 194.582. Entonces, yo escojo las 2 fichas y él inmediatamente, ¿qué? Pues me las trae las 2 fichas. Me dice que son 6 aprendices que tengo de esas 2 fichas, ¿sí? Entonces, esto es como de carácter informativo para uno tener como una visión de cuáles son mis aprendices. Ahora bien, pero yo quiero saber el listado de los aprendices. Entonces, me voy para la segunda hoja. Entonces, para la siguiente hoja, es lo mismo. Seleccione convocatoria. Entonces, yo me voy a al segundo semestre. Aquí me van a aparecer el listado de todo. ¿De qué? La ficha, el aprendiz, la convocatoria, el estado del aprendiz y la observación. Entonces, yo puedo seleccionar, bien sea por ficha, yo puedo decir, no, selecciónamelo por esta ficha, la 136.4607. Solamente de esa ficha tengo que un solo aprendiz que dice que está habilitado y habilitado con pago SENA, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el aprendiz? Pues no quisimos colocar aquí nombres por efectos pues, de que de pronto
¿cierto? Cojamos datos de ahí, sino que simplemente el que quiera identificar con el número de documento lo puede hacer, ¿sí? Entonces, puedo hacer todos los filtros que yo quiera, puedo hacer acá puedo seleccionar por programa, también lo puedo hacer, por ejemplo, gestión logística. Entonces, aquí me aparece todo el listado, 5 fichas, 16 aprendices, todo el listado, ¿sí? Aquí entonces me va a aparecer la convocatoria, base de datos de depuración, otros que no están habilitados porque no cumplen el 75, este es del segundo semestre, o sea, tenemos todo cómo poder hacerlo. Ahora bien, yo puedo seleccionar también un solo aprendiz. ¿Cómo? Entonces yo puedo decir acá, número de documento del aprendiz. Entonces yo puedo consultar por número de documento del aprendiz acá y simplemente saber cuál es la condición de ese aprendiz, ¿sí? Entonces ahí me aparece, mire, este aprendiz de esta ficha dice que es de la convocatoria del primer semestre pendiente. ¿Qué quiere decir pendiente? De que está pendiente de presentar la prueba. Todavía no la ha presentado. Está inscrito en la primera convocatoria del primer semestre y dice tiene inscripción en la primera convocatoria, ¿sí? Entonces, miren que esto es una herramienta que podemos tener acceso a la información y podemos saber cómo están nuestras fichas o cómo están nuestros programas o cómo está un aprendiz en particular. También les quise hacer una tercera hoja, que es esta. Entonces yo acá, yo puedo digitar el documento del aprendiz. Entonces cojamos uno de la base de datos, por decir algo, César Augusto Tejada Soto. Entonces yo lo puedo copiar ahí, copio el número de documento, le digo buscar. Él me dice acá, César Augusto Tejada Soto, convocatoria no habilitado. ¿Por qué? Porque no cumple el 75%. Es de esta ficha, es de este programa y no está habilitado. No cumple el 75%. Entonces miren que es una herramienta pues, que nos permite, bien sea consultar un solo aprendiz o bien sea que nos permite consultar a pues nuestras fichas, por fichas o por programas. Como les dije, aquí en la segunda hoja ustedes pueden seleccionar varias fichas. Pueden seleccionar, si esta es una de las subfichas, pueden seleccionar otra ficha que esté acá. Pueden seleccionar, entonces, cuantas fichas quieran, pueden seleccionar. Miren, estas 3 fichas, voy a seleccionar otra, una cuarta. Esta cuarta, entonces, mire, aquí me van a aparecer esas 4 fichas y cada ficha de esas tiene un aprendiz. Y ahí puedo mirar cuáles son las condiciones que tienen en estos momentos cada ficha mía, ¿sí? O cada ficha que yo soy líder, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta ahí con la herramienta. De pronto yo pienso que es muy sencilla de manejar. No sé si tengan alguna pregunta ahí. La ficha, bueno, aquí el compañero dice la ficha, no, vamos a ver esta. Tengo una pregunta muy curiosa. ¿La puedo sí, hacer? Señor. Sí, señor, claro. Cuéntame. Solo va a ser por curiosidad, David, por curiosidad estadística. Solo por curiosidad. Usted de casualidad, en sus archivos, puede decirnos qué fichas entraron en abril del 2019. Por curiosidad. Sí, porque no, le hago una pregunta. Sí. Todas esas fichas deberían estar en la misma situación de nosotros con las TIT, porque nadie ha podido evaluar. Pero lo que me causa curiosidad, por curiosidad, como anécdota, es que solamente parece que las de agrícola y pecuaria son las que están en la situación. Solo por curiosidad, ¿no, David? Gracias, muy amable. Lo que, claro, o sea, lo que ustedes necesiten como reporte, ustedes pueden hacer la solicitud, o sea, eso se puede hacer. Ustedes me dicen, mire, necesito un reporte de tales fichas iniciadas en tal fecha, o que van a finalizar en tal fecha, o sí, no sé. Como requieran la información, ustedes nos envían la solicitud formal por escrito y con mucho gusto nosotros les podemos enviar ese listado para que ustedes tengan ese control de las fichas. Claro que sí. Por ahí Alison estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Yo estoy mirando la herramienta y me aparece,
Me parece de una de mis fichas, la 1755-233, me aparece, digamos, pues mucha información que realmente no dijeron. Lo más importante es mirar las personas que aparecen en la segunda hoja como pendientes. ¿Esas son las que faltaría? Bueno, mira, ahí la tengo tu ficha. Entonces, interpretemos esto. ¿Qué dice acá? Entonces dice la ficha, el aprendiz, ¿sí? El documento pues del aprendiz, convocatoria. Entonces, mira, la que dice primer semestre pendiente es porque a la fecha no han presentado prueba, ¿sí? Hay uno que dice segundo semestre, es porque apenas lo habilitaron ahorita el segundo semestre y el SENA va a pagar su inscripción, en el caso de este que estoy seleccionando acá. Este que dice, por ejemplo, primer semestre, ok, quiere decir que ya presentó la prueba el 1 de agosto y ese código IFE ya lo cargaron en Sofía Plus, o sea que ya cumplió con requisito de pruebas TIT. Si el aprendiz ya está evaluado en su etapa práctica, este aprendiz ya se puede certificar. Okay. Este otro también, que dice, ok, primer semestre, ok, y el que dice primer semestre pendiente es porque ya está inscrito, pero no ha presentado prueba. Y los que dicen segundo semestre la presentan apenas ahora, ¿sí? Ahorita en noviembre. Ahorita les muestro las fechas, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro con este ejemplo? Sí, David, esos que quedaron pendientes, pues de medio de tanta información que se suministró, ellos también presentan, los que dice primer semestre pendiente, ellos presentan también en noviembre o cuándo es la fecha de presentación. Todo depende. Si ellos escogieron modalidad casa, la presentan ahorita este fin de semana. Tienen que consultar la citación. Ahorita yo les muestro por dónde ellos deben consultar su citación. Entonces la citación les va a decir, bueno, le toca el 22 de agosto o el 23 de agosto a tales horas, ¿sí? Entonces el IFE les envió un correo electrónico con los datos de acceso, ¿sí? Y con todas las instrucciones para que ellos accedieran ese día a la prueba. Entonces, algunos de estos que dicen pendiente, si tienen la modalidad casa, la presentan este fin de semana. Pero si le escogieron la modalidad sitio, tengo entendido que todavía no han definido la fecha. Parece ser que los van a colocar a presentar la prueba con los del segundo semestre, pero eso todavía no es confirmado. Ellos tienen que estar muy pendientes al correo electrónico, a estar consultando la página del IFEX y a estar consultando la citación, ¿sí? ¿Queda claro? Okay. Sí, muchas gracias, David. Listo. Entonces, esa herramienta, pues, haciendo buen uso de nuestro Power BI o Power BI, que en nuestro Office 365 lo tenemos habilitado, pues hemos utilizado esa herramienta para generar esta alternativa para que ustedes puedan consultar sus fichas por programa, por aprendiz, ¿cierto? Esa es una herramienta que nos permite, pues, con mayor celeridad obtener la información. Poco a poco la vamos a ir mejorando para que, pues, ustedes tengan más acceso a otro tipo de información. ¿Listo? Entonces, primer semestre, ya lo dijimos, primera convocatoria del año con 466 aprendices. En esta primera convocatoria, ¿cuáles eran las fechas? Entonces, miren, preinscripción del programa por parte de las IES, o sea, en este caso el SENA, se supone que era en febrero, pero eso no sucedió en febrero, lógicamente, por todo el tema de pandemia. Había un registro ordinario que fue desde el 2 de marzo al 6 de mayo, que eso de acuerdo a las modificaciones que hizo el IFES al calendario, se fueron modificando esas fechas, hasta esta aplicación del examen que se terminó, que era el sábado 1 y 2 de agosto, ¿sí? Estas fechas las pueden consultar ustedes. Van a la página del IFEX, ¿sí? Van a la página del IFEX, aquí en examen, educación superior, saber TIT, ¿sí? Aquí está todo lo relacionado con esas fechas. Entonces yo me voy acá donde dice fechas y aquí aparecen entonces primer semestre 2020 y aquí están todas. Inclusive miren, acá solamente dejaron aplicación del examen, dejaron ya solamente
sábado 22 de agosto y 23 de agosto. Este apenas lo actualizaron ahora, porque esta mañana que la consulté, estaban las fechas que les estoy mostrando en la presentación. Entonces, miren, en residencia, lo que me preguntaba ahorita Alison, los de la primera convocatoria, que ya están inscritos y están pendientes y escogieron casa, las presentan ¿cuándo? Bien sea el sábado 22 o bien sea el 23 de agosto. ¿Qué tienen que hacer los aprendices? Consultar su citación. Van acá donde dice citación, les abre esta página y acá en citación entonces escogen aplicación, Saber TIT 2021 electrónica, escogen el examen que es este, examen de estado de calidad superior, tipo de documento, cédula de ciudadanía, colocan la cédula de ciudadanía, miremos esta por ejemplo, le digo acá, yo no soy un robot, le digo buscar, bueno, pero este no está, busquemos otra que esté pendiente, busquemos una que pronto esté pendiente por presentar prueba. Por ejemplo, miremos a ver si este tiene inscripción primer semestre, consultemos el de este muchacho. A ver si él presentó en casa, si la tiene en... Miremos a ver si con este nos funciona. Entonces vamos acá, Saber TIT electrónica, miremos aquí, cédula de ciudadanía, vemos este, no soy un robot, y buscar. Miren, entonces aquí por ejemplo, esta aprendiz, Diana Carolina González Ramírez, con número de documento tal, código de registro EK, dice que la sesión la presenta ¿cuándo? El domingo 23 de agosto a las 11 de la mañana, sitio TIT Tu Casa, y aparece ubicación, bloque, salón Tu Casa, departamento de Bogotá. Si ellos le preguntan al aprendiz que ¿por qué me sale Bogotá? Que es que yo escogí Tuluá. No importa, hagan caso omiso, que eso es algo del IFEX. Lo importante es que diga acá que Tu Casa y que se les salga la fecha, ¿sí? La fecha, 23 de agosto. Y acá está pues como todas las recomendaciones iniciales que hace el IFEX para todo el tema de la presentación de la prueba. Entonces, así de esta manera ellos consultan su citación y por eso aquí en estas fechas dice que ellos presentarán bien sea el 22 de agosto o el 23 de agosto para los que escogieron la modalidad casa, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto. Y si nos vamos a... Entonces, miren, esto ya lo vamos a ver, miren, aquí este sábado primero, esto es lo que había antes, que es lo que yo les mostré en la presentación, aplicación del examen sábado primero del 2 de agosto, que es lo que había inicialmente, que no se pudo por tema de pandemia. Y acá encuentran también todo lo referente al segundo semestre, entonces las fechas del segundo semestre, los registro ordinario, del jueves 6 de agosto al 27 de agosto. Entonces los aprendices que están habilitados para el segundo semestre tienen plazo hasta el 27 de agosto como registro ordinario para poder inscribirse, ¿sí? Hay un registro extraordinario que va del 1 de septiembre a 10 de septiembre, ¿sí? Entonces este es un registro extraordinario, ¿sí? Entonces miren, ahí están las fechas. ¿Sí? Entonces ya saben, ingresan a la página del IFES, por aquí examen, educación superior, Saber TIT, y por ahí pueden consultar toda la información. Entonces, ¿está claro hasta ahí, muchachos? ¿Compañeros? Sí. Bueno. Muchas gracias. Vamos, bueno, entonces, fechas y aclaraciones, entonces ya se los mencioné, miren, modalidad casa. Los que no pudieron presentar el 1 de agosto por fallas de los sistemas, estos aprendices deben consultar su citación en la página del IFEX. Solo 65 aprendices del CLEN lograron presentar la prueba. Y aprendices en modalidad sitio estaba prevista para el sábado 1 de agosto, como se los mencioné, pero entonces fue aplazada y deben estar pendientes de ¿qué? Del calendario del IFEX en la página o algún correo que les envíe el IFEX. Para el segundo semestre entonces están, entonces la fecha, bueno, ya se las mostré estas, vamos avanzando esto rápido. Entonces,
aplicación del examen en territorio nacional, como se los mencioné, sean aprendices habilitados, beneficiados o no, son 2 convocatorias en el año, ¿sí? Si no logró inscribirse o no asiste a la prueba, debe esperar el año siguiente. Debe actualizar la información en Sofía Plus, ya los mencioné, los exámenes en las 2 fechas y mantener revisando el calendario. Listo. Valor de la prueba como carácter informativo, que debe tener que los aprendices que de pronto deciden que están habilitados por el SENA y ellos deciden pagar su inscripción, pero oigan bien, que el SENA no cubra su inscripción, sino que ¿qué? Que el SENA no les pague la inscripción, sino que ellos decidieron pues pagar su inscripción. El IFES les cobra una tarifa de 84.000. Esta tarifa de 84.000 va hasta el 27 de agosto. Si la hacen a partir del 1 de septiembre, como es temporánea, pues ya les vale 124.000. Entonces, esto es como de carácter informativo, por si algún aprendiz les pregunta. Y en el nivel y en Saber TIT en el exterior, pues estas ya son tarifas para los aprendices pues, que están en otros países. El caso de nosotros en el CLEM, pues no tenemos ningún aprendiz en el exterior, entonces pues por ese lado no hay ningún problema. Pero si de pronto se llegan a dar cuenta de otro aprendiz de otro centro de formación que está en el exterior, pues estas son las tarifas que el IFES cobra. Y cuando aquí dice graduados, en el caso de graduados, cuando un aprendiz se inscribe de manera individual y no habilitado por el SENA, les cobra esta tarifa, 110.500, y en tarifa extraordinaria, 164.500. Son tarifas pues establecidas por el IFES, eso está en la resolución 0889-2019. Estas tarifas mantuvieron las mismas tarifas del año 2019. Ahora bien, entonces, vamos a hablar un poco aquí de lo que es el registro en la plataforma Prisma del IFES, que esto ya es como información para los aprendices, pero es bueno que ustedes de pronto la conozcan. Entonces, hay un tema de usuario y contraseña. Miren, cuando el SENA hace el preregistro en la plataforma Prisma, inmediatamente Prisma le envía un usuario y una contraseña temporal al correo del aprendiz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan ingresar a Prisma. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ingresan con ese usuario y contraseña temporal a Prisma y con eso, pues, activan como esa cuenta o ese usuario ante el IFES para poder hacer su inscripción. Si no les ha llegado algo, ellos pueden hacer el proceso de ¿qué? De recuperar contraseña, que es lo que yo les digo acá en el segundo punto. La plataforma del IFES también le permite recuperar usuario y recuperar contraseña. Entonces, ellos pueden hacer eso también en caso de que no les haya llegado ese usuario y contraseña, lo pueden restablecer. Sí, lo pueden pues recuperar el usuario o recuperar la contraseña. O también pueden hacer la opción de crear una cuenta. Ellos pueden ingresar a esta página ifesinteractivo.go.co y crearle una cuenta de usuario persona para pues poder registrarse en Prisma y posteriormente ¿qué? Hacer la inscripción. Hay unos casos específicos que pueden pasar. Por ejemplo, que resulta que ese aprendiz tenía un usuario ya creado para la prueba Saber 11, que es la que presentan con el colegio. Entonces, eso normalmente a veces, por lo general, la presentan con tarjeta de identidad, pero deben realizar el proceso con el documento de identidad vigente. Entonces, que no se logueen con el que ya tenían creado en el colegio, sino con los datos que el SENA reportó al IFES. Eso es muy importante. O sea, que ellos tienen que siempre registrarse ante el IFES con todos los datos tal cual como se reportaron desde el SENA. ¿Y cuáles son esos datos? Pues son los datos que tienen en Sofía Plus. ¿Sí? Usuario y contraseña. A la fecha a mí no me han enviado estos usuarios y contraseñas. ¿Por qué? Por tratar de protección de datos, ¿cierto? Considerando que esos usuarios y contraseñas son personales e intransferibles y por ende no
contamos con esos usuarios y contraseñas para poder dárselos a los aprendices. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Restablecer o recuperar el usuario o restablecer la contraseña por Prisma por el mismo aplicativo. ¿Sí? Entonces, ellos ingresan a la página, ingresan a Prisma y acá miren que está la opción, ¿sí? Está la opción de restablecer o de recuperar contraseña, que están más acá abajito, no que por efecto no se me ve por lo de la barrita acá, pero están aquí más abajo las opciones. Bueno, ¿qué más? Esta parte es como de interés general. Hay una guía de orientaciones de competencias genéricas, que esas las encuentran en donde, en la página misma del IFEX, que estas son las competencias que evalúa la prueba, que es la comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, cuestionario socioeconómico, perdón. Entonces, aquí están los videos de cada módulo, ¿sí? Explicando más o menos cómo es la estructura del examen y cómo se presenta, ¿sí? El que quiera acceder pues, a esta información lo puede hacer, ¿sí? Dice que el tiempo para esa sesión son 4 horas y 40 minutos. Ahora bien, hay unas reglas de presentación de la prueba electrónica Saber TIT en casa. Estas se las voy a hacer llegar, que es un PDF. Lo voy a abrir acá. Que esto es muy importante que los aprendices que van a presentar la prueba electrónica lo lean detenidamente. Hay unas recomendaciones por parte del IFEX, que la prueba es individual y en ningún momento podrá estar acompañado ni hablar con ninguna persona del lugar donde se encuentre. Entonces, resulta que cuando ellos van a presentar la prueba, se les pide que el computador tenga una cámara y un micrófono. Esa cámara siempre va a estar activada. El aplicativo que los aprendices abren, que es Sumadi, maneja todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Que esa cámara, por medio de ese software, detectó un cuadro allá atrás, ¿sí? Entonces, ese cuadro resulta que tenía la foto del abuelito, ¿sí? Y el abuelito lo detectó ese sistema. ¿Y qué dice el sistema? Ah, pues que hay una persona ahí, ¿sí? Porque detecta como el rostro, entonces inmediatamente lo notifica como si estuviera pues acompañado de alguna persona. Entonces por eso se pide que si hay cuadros atrás o alguna cosa, pues retirarlos y que quede como la pared limpia, ¿sí? Pues son como sugerencias y que se les da para eso. Entonces acá pues no las vamos a leer una por una, pero sí se los voy a compartir este archivo, que se considera como fraude, como copia, sustracción de material de examen, suplantación, conductas prohibidas, sanciones por faltas contra el examen. También tenemos recomendaciones para presentar el examen. Y por último tenemos los requerimientos del computador, o sea, los requerimientos mínimos y los recomendados que debe tener el computador para ellos que presentar la prueba, ¿sí? Entonces, todo este documento es suministrado por el IFEX y entonces yo se los puedo compartir también para que pues así mismo lo puedan compartir con sus aprendices. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Ah, bueno, competencias específicas. Normalmente las pruebas Saber TIT, dependiendo del programa de formación, se evalúan competencias específicas. Pero ¿qué pasa? En este año solamente se van a evaluar competencias genéricas, ¿sí? Solamente competencias genéricas. Para este año no hay evaluación de competencias específicas. De hecho, de nuestros programas de formación, en los años anteriores, pues no he conocido que presenten competencias específicas, entonces, pero se las dejo ahí como información también de carácter general para que pues puedan conocer cuáles son esas áreas de conocimiento o núcleos de conocimiento que el IFES evalúa como competencias específicas. Bueno, esto ya son preguntitas, no sé si pasamos a la sesión de, si alguno compañero tiene